Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar a ver las estructuras de control for y while. Típicamente las vamos a utilizar para recorrer elementos iterables, objetos iterables como listas, tuplas, diccionarios, cadenas de texto. Esta es la sintaxis. El encabezado lleva la palabra for, una variable que almacena los elementos, y el objeto iterable, junto con la palabra in. Así es como vamos a recorrer cada uno de los elementos. Como lo estamos haciendo por medio de su índice, hay una función que se llama enumerate. Si le pasamos el objeto iterable, nos da dos variables. Una sería el índice y la siguiente sería el elemento. Este sería el resultado. Índice 0, zapata, y así sucesivamente. Enumerate. Si nos queremos salir del bucle al haber encontrado una condición, podemos utilizar la palabra break. Aquí va a recorrer mi lista. Si el elemento es igual a zapata, se va a salir del bucle. Y como zapata es el primer elemento, no imprime nada. Si fuera Lucio, me imprime los dos primeros. Y con break no salimos. La siguiente palabra se llama continue. La diferencia es que aquí no se sale del bucle. Aquí si encuentra zapata, se brinca esa condición, pero sigue imprimiendo los demás elementos. Si fuera Lucio, entonces solamente se brincaría la condición de en cuanto encuentre a Lucio. La siguiente palabra que podemos utilizar se llama pass. Esta palabra solamente nos ayuda para evitar que el programa truene. Si no está la palabra, en la sintaxis necesariamente tenemos que ejecutar una línea. Aquí mi programa tronaría. Entonces la palabra pass evita que pase eso. No hace nada, pero mi programa no truena, se sigue ejecutando. Y otra palabra que se utiliza es else. Si recorre toda la lista, entonces entra en el else y por último imprime esa línea de código. El bucle se ha terminado. ¿Y a qué me refiero con que si termina de recorrerlo? Porque si hay un break, pues nunca va a llegar al else. Esta es la sintaxis que podemos observar. Tiene un encabezado donde existe una o varias variables dependiendo de lo que estemos haciendo, el objeto que vamos a iterar, las líneas de código que se van a ejecutar. Pueden haber condiciones donde se utilice break para salir del bucle, donde se utilice continue para no salir del bucle, solamente evitar esa condición, y puede haber un else. Si recorre todo, bueno, esta línea de código se va a ejecutar siempre y cuando no encuentre un break, porque si encuentra un break se va a salir antes. Pero hay ocasiones en las que yo no quiero recorrer un objeto iterable, simplemente quiero imprimir cierto número de veces. Entonces vamos a utilizar la función range. Le vamos a pasar un índice de inicio y un índice de final. Aquí me va a imprimir 6 veces la variable i, comenzando por el 0, claro. Como se comporta como los índices del slicing, puedo omitir el 0 y me va a dar el mismo resultado. Pero también tiene un parámetro que es el step. Aquí voy a ponerle 6 para que me imprima 3 números. Del 0 a 6, pero que sea cada dos números, 0, 2 y 4. También tiene el paso step. Si yo lo que quiero es imprimir hola 5 veces, pues no voy a ocupar la variable. Para omitir la variable necesitamos poner este guión bajo. Entonces hace el recorrido, pero como la variable en este caso no es importante, la podemos omitir así. Esto aplica para cualquier objeto iterable, una tupla, una cadena de texto, ABC, tres puntos, y vamos a ver una combinación de ambas, una lista y tuplas, por ejemplo. Esta lista contiene tuplas, general Zapata, general Villa. Entonces tengo dos variables para que al recorrer mi objeto iterable, dentro de cargo me ponga el primer elemento de la tupla y dentro de nombre el segundo elemento de la tupla. Y este es mi resultado. Zapata es general, Villa es general, etcétera. En cuanto a los diccionarios, también los va a recorrer, pero hay que recordar que los diccionarios se recorren por medio de su llave, ya no tienen un índice. Entonces aquí me va a imprimir Zapata, Villa, Lucio y Marcos porque esas son las llaves que tengo en este diccionario. También podríamos obtener el mismo resultado que vimos con el ejemplo de las tuplas y la lista si le aplicamos un método a mi diccionario, que es el de items, y lo que vamos a extraer son la llave y el valor. Zapata es general, Villa es general, y así sucesivamente. Los bucles también se pueden anidar.
puedo tener dos bucles. Tengo una variable que tiene estos datos, la siguiente variable se llama llaves. En mi primer encabezado voy a recorrer búsqueda y en ese recorrido voy a hacer un segundo recorrido en llaves. Si una de las llaves es igual al elemento que estoy buscando, quiero que se imprima. Como aquí mis llaves están vacías, pues no imprime nada. Pero si yo pongo una A, me va a decir que A sí existe en la búsqueda. Si yo imprimo una S, me dice que A y S sí existen en la búsqueda. Si yo imprimiera B y S, me dice que S sí existe, pero los está recorriendo al mismo tiempo. Aquí ocupa mucho espacio el utilizar dos for, entonces esto también lo podríamos solucionar así. Ni siquiera necesitamos la segunda variable, la eliminamos y vamos a hacer el recorrido con búsqueda. Y vamos a pasar directamente lo que estemos ocupando, lo que estamos buscando, que en este caso es la letra A. Aquí no necesitamos dos bucles for. Y una manera aún más sencilla de resolver esto es si utilizamos la palabra reservada in. A in búsqueda me dice que es true. Entonces depende de la necesidad. Vamos a hacer un ejercicio completo para ver todos estos casos. Vamos a tener una lista que sean canicas y las vamos a ordenar por medio de su tamaño. Ese número va a representar su tamaño, de menor a mayor. Vamos a ocupar una función, que es el siguiente video. Aquí nada más la vamos a ocupar, en el siguiente video la vamos a explicar. Pero su encabezado necesita la palabra reservada def, el nombre de tu función, y en este caso va a recibir por parámetro la lista. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos contando el tamaño, le estamos quitando 1 para que nos dé el número de índices, y ese número de índices lo vamos a recorrer en este encabezado del for. Tenemos una variable que se llama swapped, que quiere decir que si hizo algún cambio. Siempre va a empezar con false. El segundo for lo va a recorrer desde el 0 en adelante y le vamos a ir quitando un elemento. Va a ser una condición donde el elemento donde estemos parados, si es mayor al que sigue, entonces aquí es donde va a realizar el cambio. Se van a cambiar los índices. La variable va a cambiar a verdad. Quiere decir que podemos seguir o necesitamos seguir haciendo los cambios. Si la palabra no cambia a verdad y está evaluada en falso, aquí se va a volver verdad y nos va a sacar del bucle for y nos va a devolver al final el vector. Lo que está haciendo es, va a recorrer el tamaño de esta lista, el número de veces del tamaño de esta lista. Luego dentro del segundo for, aquí es donde va a hacer las comparaciones. Va a comparar en pares. Si el primer elemento o el de la izquierda es mayor que el de la derecha, los va a cambiar. Y va a volver a hacer lo mismo con estos pares. Si el de la izquierda es mayor que el de la derecha, los vuelve a cambiar. Y así va a continuar haciéndolo con estos pares, para que aquí en el último de los elementos nos ponga el número mayor. Y por eso aquí le está quitando un elemento cada vez que lo vamos recorriendo, para que ya no lo tome en cuenta en la segunda vuelta. El resultado sería este. La lista sin ordenar tiene los números de arriba y ya ordenado sería de menor a mayor 10, 20, 30, etcétera. Entonces, con todo lo que hemos visto ya estamos en condiciones de poder leer o ejecutar este tipo de funciones. Ahora vamos a hablar acerca del while. Para el bucle while, esta es la estructura que tiene. Un encabezado donde hay una condición. Si evalúa verdad, se ejecutan las líneas de código. También podemos utilizar break. Si hay una condición, se sale del bucle. También podemos utilizar continue. Si hay la condición, se la brinca pero continúa. Y también podemos utilizar else. Si lo recorre totalmente, entra en el else. Entonces, este primer ejemplo parece que tiene la sintaxis válida. La condición siempre está evaluando a true. Solamente que si lo corro, va a entrar en un bucle infinito. En algunos sistemas operativos puedes presionar control C y lo detiene, en el mío no. Entonces yo hago esto, lo vuelvo a correr y lo detengo. Entonces necesitamos una condición para que deje de evaluar a verdad, si no vamos a entrar en bucles infinitos constantemente. Entonces por eso son un poco peligrosos estos bucles nada más. Pero hay que tener cuidado, eso es todo. Vamos a iniciar un contador que comience en 0. Mi condición ahora va a evaluar que ese contador, siempre y cuando sea menor que 0, se va a ejecutar. Y aquí es donde voy a ir incrementando la variable para que pase de 0 a 1, 2, 3 y pueda cumplirse esa condición y se pueda salir. Al mismo tiempo voy a hacer una condición que si encuentra el número 3 continúe para que se salte esa impresión
y este va a ser mi resultado. También puedo utilizar break con el mismo ejemplo, pero esta vez cuando encuentre 4 se va a salir, va a terminar mi bucle. También puedo utilizar else, lo voy a dejar correr todo y una vez que termine me va a decir el bucle terminó normalmente, entonces entra en este else y todos esos ejemplos combinados serían de esta manera. Tengo mi contador que comienza en 0, aquí lo voy a ir incrementando, mi condición esta vez es que llegue hasta 10. Si encuentra un 5 quiero que lo brinque, pero esté en el bucle. Si encuentra un 8 quiero que termine. Si llegara a terminar, quiero que imprima el bucle terminó normalmente. Aquí no va a llegar al else porque encontró un break, pero si el break fuera 11, como no se cumple esa condición, entonces termina. A grandes rasgos esto es lo que tengo preparado acerca de for y while. Si te sirvió, te puedes suscribir, puedes comentar, puedes compartirlo con alguien que quiera aprender Python desde el inicio, porque así le hubiera gustado a mi general Zapata. Que sigas teniendo un muy buen día. Hasta luego.